Bienvenidas Natalia y Natalín. Un placer encontrarnos, leerlas. Natalín Calvo es magíster en educación y especialista en tecnología educativa, docente universitaria e investigadora en inteligencia artificial, robótica educativa y pensamiento computacional. Diseña programas educativos innovadores y desarrolla contenidos digitales para formación de formadores. Natalia Corbalán, por su parte, es doctoranda en comunicación, especialista en educación y nuevas tecnologías, docente universitaria e investigadora en formación docente, IA generativa y cultura digital. Integra proyectos de innovación pedagógica en el nivel superior. Bienvenidas, un lujo que hayan escrito el capítulo 5 de nuestro libro rojo. Bueno, muchas gracias, Marian, gracias por la invitación. Un gusto acá trabajar junto con Natalín también. Sí, un placer. Ya venimos trabajando hace mucho con Nati, pero bueno, un placer encontrarnos en este libro y muchas gracias por tu generosidad y la invitación a escribir. Bueno, la idea de este espacio chiquito, de esta mini cápsula entrevista, es compartir los ejes de cada capítulo del libro desde la propia voz de los autores y las autoras. En el caso de ustedes, el capítulo 5, como decía, en particular, ya desde el título tiene como un enganche, una llave que nos deja pensando que vertebra todo el capítulo, que es la idea del profesional híbrido digital. Bueno, vamos a ir directo a eso, directo al núcleo. ¿Cómo podrían sintetizar una definición? ¿Cómo están viendo este? Ustedes trabajan en el ámbito educativo, pero también en articulación con el mundo del trabajo. Entonces, ¿cómo ven este rol? ¿Cómo se eslabona? ¿Sí? ¿Cómo se engancha este profesional híbrido digital entre el mundo del trabajo y la formación? Bueno, como partiendo desde el concepto que nosotras exponemos en el capítulo que tiene que ver con de este profesional, ¿no? Esta persona profesional a la que llamamos que tiene este perfil híbrido digital, principalmente pensamos de que esta persona profesional combina dos saberes, el saber disciplinar más el uso crítico y estratégico y sumaría también ético, ¿no? Que también lo nombramos en el capítulo de la inteligencia artificial. Entonces, este concepto integra dos mundos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la experiencia y la formación disciplinar de esta persona que nosotras imaginamos también cuando pensamos el libro, nos venían a la cabeza como muchas personas que conocemos que podían encajar como persona con este perfil libro digital. Entonces, por un lado, el concepto integra dos mundos, todo lo que tiene que ver con la experiencia y la formación disciplinar, y por otro, el dominio reflexivo de la inteligencia artificial, que no solo se limita a utilizar aplicaciones o herramientas, es decir, el uso instrumental de la inteligencia artificial, sino que comprende cómo cómo puede potenciar la inteligencia artificial su espacio de trabajo, sus tareas, y claramente siempre pensando en que la inteligencia artificial no reemplaza el criterio humano. Y por otro lado, pensamos que este perfil híbrido digital es una persona que es capaz de ampliar sus capacidades y piensa en términos de impacto. A qué nos referimos cuando hablamos término de impacto? Bueno, a la justicia, al contexto, a la responsabilidad y la pertinencia al uso de la herramienta. Entonces, este rol une el conocimiento experto por un lado, el pensamiento crítico por otro, y la ética y responsabilidad profesional. Entonces, como para resumirlo, el perfil híbrido, uno de los ejes claves del capítulo es bueno, la conceptualización del perfil híbrido digital. No sé, Ainat, si vos. Sí, algo más para sumar a esto que vos decías, Nati. Nosotros también lo pensamos como un perfil que nos fuimos cruzando un poco también, ¿no? Es un perfil ideal que vamos construyendo desde lo teórico, conceptual, pero también desde lo práctico. Es un profesional que además es flexible, ¿no? Ante estas herramientas no aparece en principio una resistencia por no usarlas, tampoco
una ingenuidad, o tampoco aparece esta idea de utilizarla porque, bueno, me va a agilizar el trabajo, me ahorra tiempo, sino que hay otro proceso que se pone en juego, ¿no? Ahí en esa utilización y apropiación. Y para eso también implica, bueno, un conocimiento, como traía Nati también, bueno, cómo funciona la IA, qué es la inteligencia artificial, ¿no? Es un perfil complejo, pero que nosotros no lo vemos como algo, bueno, a futuro, sino que ya lo estamos viendo en construcción, incluso en desempeño, ¿no? Bien, y ahora Nati, que vos traes la cuestión de los desempeños, recién la escuchaba Natalín que hablaba de dominio reflexivo de las herramientas, hablaba de criterios humanos, de ampliar capacidades. Ustedes en una sección del capítulo desmenuzan algunas competencias, ¿no? Algunos saberes y algunas habilidades requeridas por este perfil híbrido digital, pero también eh, por ciudadanos y ciudadanas de este mundo, ¿no? Si vivimos en un mundo con IA, la pregunta es, ¿cuáles son esas competencias? Te quiero preguntar, Natalia, ¿cuáles son esas competencias? Así que nos mapees esas competencias. Y después la pregunta es cómo alentarlas con actividades concretas en el aula, ¿no? Nuevamente, este me parece que es un capítulo que articula muy bien la pregunta por cómo, qué hacemos desde el mundo del trabajo y desde el campo educativo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas competencias? Resumo la pregunta y cómo alentarlas desde el aula a través de qué intervenciones didácticas. Bien, nosotros lo que pensamos como para organizar también fueron algunas competencias que nosotros llamamos clave para el desarrollo eh, de este perfil híbrido digital. Primero son las técnico-estratégicas, las llamamos así, donde empezamos a englobar algunas que tienen que ver con, bueno, el prompt engineering, el diseño de buenos prompts, la alfabetización en inteligencia artificial, qué es un dato, cómo se van almacenando esos datos, cómo esos datos se cruzan. Y también tiene que ver con la gestión de esos entornos digitales, ¿no? Cuando digo gestión, por ejemplo, el ejemplo más concreto es, bueno, cómo organizar mis archivos, cómo organizar esas interacciones o esas producciones con inteligencia artificial para después llegar, por ejemplo, a un producto más acabado, ¿no? Después pensamos en las habilidades que son las más críticas o éticos-sociales, que tiene que ver, bueno, a ver, qué información estoy compartiendo en esta interfaz, qué documentos estoy dando, qué datos de terceros o propios estoy brindando, ¿no? Y eso va de la mano con, por ejemplo, identificar sesgos que pueden aparecer tanto en el input, ¿no? Cuando estoy interactuando con IA, o también en el output, ¿no? Tener en cuenta esos errores, bueno, lo que vos trabajás muchísimo, que son las alucinaciones, los distintos tipos de alucinaciones que vos lo trabajás también en tu capítulo. Y bueno, y también tener en cuenta, ¿no? Qué impacto, como decía Nati, tiene esta producción que estoy haciendo con inteligencia artificial, ¿no? ¿Quién va a ser el destinatario? ¿Cómo lo voy a comunicar? La curaduría que implica esa producción, ¿no? Y eso va de la mano con otra de las habilidades que, bueno, no es un invento, no estamos inventando la rueda nosotras, sino tratando de traer todo lo trabajado, todo lo hecho, y pensamos en esas habilidades vinculadas a la ciudadanía digital, ¿no? Participar en los debates, hacer el esfuerzo de informarme, bueno, sé que es difícil, pero ¿qué está pasando hoy en las discusiones respecto a las diferentes empresas propietarias de inteligencia artificial, ¿no? ¿Quién está detrás de ChatGPT, por dar un ejemplo? Ahora, ¿cómo trabajamos eso en el aula? Insisto, no tenemos que inventar todo el tiempo algo. Tenemos bastantes herramientas, tanto a nivel secundario como en formación superior, respecto a alfabetización digital y también, sobre todo, en ciudadanía digital, ¿no? Protección de la información y bueno, esto que mencionamos, ¿no? Estas habilidades no solamente instrumentales, sino estas habilidades fundamentales respecto al uso de las tecnologías digitales. No solamente tener una mirada desde lo instrumental, sino también de entender a estas tecnologías como ambientes donde interactuamos y donde, bueno, también se ponen en juego varias dimensiones
más allá de si ahorro tiempo o no ahorro tiempo, ¿no? Que vemos una tendencia a simplificar a veces los debates, sobre todo en formación profesional, hacia esa dirección. Sí, solo para sumar, en este punto que trae Nati, y justo esta semana cuando un poco diagramamos esta conversación con Nat, decíamos, bueno, nos preocupa también que no haya espacios de conversación dentro de las instituciones educativas. Como creemos que es realmente importante que haya espacios de conversación más allá del uso instrumental de la herramienta, porque también es importante ser críticos para poder entender la tecnología y no solamente, como decíamos con Nati, bueno, esto de ser esclavos de lo comercial, ¿no? Y creo que la escuela tiene un lugar fundamental y otros espacios educativos también de enseñar la inteligencia artificial, pero no solo de saber usar Gemini, ChatGPT, etcétera, Canva, o sea, etcétera. Eso está ok, pero eso es instrumento, ¿no? Es algo instrumental, sino que es importante caer como que no, digamos, es importante no caer justamente en esta trampa de lo que traía Nati, el pensamiento superficial, ¿no? La aceleración, la eficiencia, y si no saber, bueno, cuestionemos la economía de la inteligencia artificial, que está, digo, desde el aula, ¿no? Bueno, ¿cómo se construyen estas industrias? ¿Quiénes están hoy, por ejemplo, trabajando con los datos para construir esta inteligencia artificial? Es un poco también abrir la caja negra, empezar a debatir sobre qué hay detrás de la construcción de esta herramienta y obviamente de esta gran industria. Entonces, creo que desde el aula está ok, digamos, el uso de la inteligencia artificial, pero es importante comenzar a abrir otras conversaciones más allá de esto, ¿no? El uso de la herramienta para X cuestión escolar. Bien, me gusta esta idea de abrir otras conversaciones. Creo que el capítulo de ustedes efectivamente las abre, trae otras dimensiones. Y quiero, para ir cerrando y ya dejar que se explayen sobre este último punto, cierran en el último apartado con la perspectiva de género en la formación en IA. Y quiero leer una cita porque es el párrafo con el cual ustedes abren esta sección, que me parece que es muy valioso y que es un llamado de atención a mirar de cerca y rascar un poco por debajo de la superficie. Dicen, la transformación tecnológica mediada por IA no ocurre en un vacío. Se despliega en una sociedad atravesada por desigualdades históricas y el género constituye una de las dimensiones más persistentes. Lejos de corregirlas, los sistemas de IA tienden a reproducir y en algunos casos amplificar estas brechas si no se interviene sobre sus condiciones de diseño, implementación y uso. Me gustaría profundizar, digamos, que nos cuenten la cocina de este apartado, citan a informes de la OIT, el informe Gender Parity in the Intelligent Age del del Foro Económico Mundial. Digamos, hay varias cuestiones que señalan una preocupación que tienen respecto de particularmente los sesgos de género dicen ustedes, lo traen acá, diseño, implementación y uso, pero sobre todo en el diseño de la IA. ¿Qué nos pueden contar sobre este punto? ¿Cómo fue que tramaron a cuatro manos la escritura de este apartado? Bueno, un poco pensando en esto que traíamos desde la ciudadanía digital en algunos ejercicios que hemos hecho en talleres, por ejemplo, con diferentes públicos que va desde personas que están tratando de reinventarse profesionalmente. Nosotras con Nati trabajamos hace bastante tiempo con personas que se conocen como las Silver, ¿no? Que son las personas mayores de 50, y algunos ejercicios que eran quizás con un espíritu más exploratorio, de ver qué pasa si le pedimos esto a la IA, sobre todo al inicio, ¿no? Estoy pensando en 2023, 2024, hacíamos ejercicios de producción de contenido, ya sean imágenes, por ejemplo, videos. Bueno, lo primero que apareció, que emergió un poco sin querer, pero también sabiendo que iba a suceder, eran sesgos respecto a cómo se presentaban las mujeres mayores de 50 y cómo se presentaban esas imágenes hechas con ayuda de la IA de hombres, quiero decir, mayores de 50. Ahí apareció como un primer disparador
que fueron las señoras, aparecían como abuelitas, ¿no? Señoras así gorditas, con rodete, muy parecidas a las abuelas de Piolín, a la abuela de Piolín, mientras que los varones mayores de 50 parecían señores atractivos, con canas, más parecidos a Richard Gere, ¿no? Como que ahí fue como, bueno, acá hay algo de la representación de la mujer de determinada edad, y ahí fuimos trabajando, ¿no? Después en otros ejercicios con otro estudiantado se replicó, bueno, cuando trabajamos con autoras, por ejemplo, de tal disciplina, había falta de información, inventaba la IA, nos traía esa autora con ese nombre que pedimos, pero nos inventaba datos. Entonces ahí vamos, bueno, hay falta de información acá, hay falta de datos. En el entrenamiento no se tuvo en cuenta gran parte de la población, ni hablar si hacemos énfasis en mujeres latinoamericanas, ¿no? Bueno, a partir de ahí dijimos, esto es una beta para trabajar desde la educación sexual integral, por ejemplo, la falta de representación de estos sesgos, y dijimos, no podemos abordar un perfil híbrido digital con esto que estamos trayendo como lecturas y sistematización si no tenemos el punto de vista, la perspectiva de género, ¿no? Entonces, no es una cuestión solamente de cómo pedimos, de los prompts que damos, sino también que hay una limitación que no tiene tanto que ver por parte del usuario cuando esas producciones, esos productos sintéticos traen por default ya este límite, ¿no? Entonces es un trabajo extra del usuario estar atento, atenta, de cómo lo pido, de dónde busco, de si le subo un archivo extra para que lo tenga en cuenta, o incluso, bueno, esta imagen que estoy compartiendo en este artículo está teniendo una representación estereotipada, por ejemplo, del género femenino. Y bueno, después con Nati abrimos, ¿no? De buscar, y esto que trajiste de otras fuentes, de qué está pasando en este contexto también con mujeres y otras minorías, ¿no, Nati? Sí, exactamente. Y también creo, recordando un texto de Lauren Klein que dice, hay una necesidad de un feminismo de datos. ¿Y esto qué significa? Bueno, hay una necesidad, necesitamos tener feminismo dentro de los datos también para cuestionar todos estos hilos de poder que se tejen detrás de el entramado y la arquitectura de, en este caso, de la inteligencia artificial, ¿no? Porque existe una escasez de datos entrenados con perspectiva de género, como también existe una escasez de todo lo que tiene que ver con investigaciones también relacionadas a este tipo de temas. Entonces, por un lado, digamos, esto invisibiliza la problemática que afectan no solamente a las mujeres, sino también a otros colectivos que se los muchas veces se etiqueta como minoría, ¿no? Pero que realmente, eh, entonces, digamos, lo que no se dice, no se ve, lo que no se nombra, se invisibiliza, y bueno, esto sucede hoy. Y gran parte, como decía Nati, cuando pensamos en este perfil híbrido digital, pensamos en que esta persona pueda cuestionar, ¿no? Pueda cuestionar los algoritmos, pueda cuestionar cómo es este entrenamiento de datos, cómo aprenden, ¿no? Estas máquinas. Entonces, realmente es importante y urgente comenzar justamente lo que traía antes, a tener estas conversaciones dentro del aula, dentro de espacios educativos, dentro de espacios laborales también, porque si no se suele reproducir y obviamente amplificar mucho más todo lo que tiene que ver con los sesgos y las desigualdades sociales. Entonces nos parecía un tema que cuando pensamos en estos perfiles que ocupan un puesto laboral, que ocupan espacios de trabajo, eh, tenemos que pensar que esta persona pueda discernir las respuestas, o sea, el trabajo con inteligencia artificial. Por eso me acuerdo, digo, de este texto que habla de, es urgente, hay una necesidad urgente de pensar en el feminismo de datos. Bueno, Y eso, gracias. Sí. algo para cerrar, Marian, y eso quiero reforzar, ¿no? Va en contrasentido de esta idea de que la IA nos va a ahorrar tiempo, ¿no? Porque esto implica tener la guardia alta, implica leer varias veces eso que le pedí, eso que me ayudó a escribir, eso que me ayudó a hacer. Entonces no estamos pensando en un perfil híbrido digital
que toma estas tareas y usa estas tecnologías en pos de mayor productividad, sino en otro proceso que tiene que ver con esta hibridez, en trabajar con estas tecnologías, en tomar lo mejor, que puede ser, bueno, procesamiento de datos, leer en simultáneo varios artículos, pero no quiere decir que voy a llegar a un producto final en menor tiempo. No, no estamos subidas a esa ola, digamos. Claro, que sería la ola del solucionismo, sino que ustedes lo llevan mucho más allá, ¿no? No solo con este apartado del final, sino con las conclusiones, en donde, bueno, lo que se juega no es saber el uso o no, la cuestión instrumental o técnica, sino qué sociedad queremos construir, ¿no? Para quiénes, con quiénes, etcétera. Natalia y Natalín, muchas gracias por este hermoso capítulo y bueno, habrá que leerlo y seguir pensando. Muchas gracias a vos. Un Gracias. abrazo.